Hola a todos, buenos días, bienvenidos a su espacio, Ministerio Bíblico Vida Verdadera. Aquí compartiremos y conoceremos de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios que está contenida en la Biblia, donde nos dejó los mandatos en este libro hermoso de instrucción, que su palabra ha trascendido de generaciones pasadas hasta las actuales y para las futuras, donde hacer la voluntad de Dios a través de las sagradas escrituras, a través de sus mandatos, nos llevará a la vida eterna y obedecerla nos llevará a enormes bendiciones en nuestras vidas. A todos quienes me están viendo y escuchando a través de este contenido, quienes no conozcan de la palabra de Dios y quienes conozcan, pues tendrán una fortaleza y edificación espiritual, nutriendo más de sus conocimientos a través de este espacio, que por gracia de Dios he sido llamado para compartirla, enseñarla y poder comentarla a través de los espacios que existen, comentarios en este canal de YouTube. Bienvenidos y siempre a las órdenes de Dios y poder ilustrarlos y guiarlos en todos sus comentarios, inquietudes y dudas y sugerencias. Siempre estar guiándolos. En esta oportunidad quiero compartir un tema que nos preocupa a todos dentro de las distintas naciones y sociedades de Latinoamérica particularmente, donde hemos visto cómo la maldad del ser humano ha ido en aumento, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino en el Evangelio. ¿Por qué dentro de tantas interrogantes que tenemos, por qué hay violencia, por qué hay pobreza, por qué hay hechos de injusticia? Muchos, probablemente por no conocer la palabra de Dios, pues han comentado: Dios es injusto, Dios no se acuerda de los desamparados, Dios, ¿por qué permite que ocurran esas cosas? Pero hay otra interrogante que debemos hacernos. ¿Qué tan cerca estamos o lejos de Dios? Y no nos hemos puesto a reflexionar si realmente estamos cumpliendo con los mandatos establecidos aquí en las Sagradas Escrituras. Si estamos obedeciendo sus mandatos y clamando a Él en adoración. Porque si bien es cierto, Él es omnipotente, omnisciente, está en todas partes, conoce de todas nuestras necesidades. Pero a través de la oración es un acto de adoración y reconocer su soberana y absoluta e infinita autoridad. Y debemos de buscarlo todos los días en ese acto de adoración y reconocer su absoluta autoridad. Pero de todas estas inquietudes que he puesto en a la luz y de las cuales vamos a abordarlas justamente a, a la luz de la palabra de Dios. Debemos recordar que el primer acto de maldad
que ocurrió desde la creación de la humanidad fue cuando Caín mató a Abel, su hermano. Y Dios dijo que haber derramado sangre inocente en la tierra sería maldita. Se derramó sangre inocente y de su propio hermano. Pero ante esto, después de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, este germen del pecado ha trascendido en el ser humano, en la genética del ser humano. Y esa contaminación del pecado no ha cesado. La maldad ha ido en aumento, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Les comentaba hace poco. En el Nuevo Testamento, ello ha continuado. Han habido actos de maldad, de perversidad, que no ha cesado. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, encontramos cómo la maldad fue en aumento en tiempos de Abraham. Y su sobrino Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra, donde la maldad y la degeneración sexual aumentó en gran medida. Pero el amor y el clamor de Abraham por misericordia ante esa ira de Dios de querer destruir Sodoma y Gomorra le llevó con tanta reverencia y clamando misericordia para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. Y en el libro de Génesis del Antiguo Testamento, capítulo 18, desde el versículo 19 al 33, que ustedes lo pueden leer, pueden tomar nota. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, desde el capítulo 18, versículos del 19 al 33, se lee el relato de Abraham clamándole a Dios por no destruirlas. ¿Bajo qué circunstancias? Bajo las circunstancias de decirle: Señor, si encuentras 30 justos en esta tierra, clamándole, no destruirías esta tierra por esos 30 justos. Y de ahí continúa su pedido a Dios de Abraham. Si no encontraras 50 justos, si encontraras 50 justos, no destruirías esta tierra. El Señor le decía: bueno, si existen esos 50, no la destruiría. Y continúa el pedido de Abraham. Ante no existir 50, él le dice: si encontraras una menor cantidad de 45 justos, no destruirías esta tierra. El Señor le dice: bueno, si existen esos 45, y así va bajando, porque no los había. Después 40 y no los había.
Después Abraham reitera su pedido que si existieran 30 justos, hombres rectos, que obedecieran a Dios y agradaran a sus ojos. Pero tampoco existió hasta llegar a la mínima cantidad de 10, y tampoco existieron esos 10 justos que agraden a Dios y no hagan lo malo y no tengan el pecado y esa perversidad que vivió Sodoma y Gomorra con tantas aberraciones sexuales, que es conocido por muchos lo ocurrido en Sodoma y Gomorra, y que finalmente fue destruida, lamentablemente, con fuego. Y vemos que en el devenir y la evolución de la humanidad, esa maldad no ha disminuido, ha aumentado. Y ella, desde aquellos tiempos hasta los actuales, no ha cesado. La maldad del hombre ha continuado, como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, Nuevo Testamento, no solo esa destrucción en tiempos de Abraham ocurrió por la maldad y el placer de pecar de la humanidad llevado hasta allá. Y encontramos una cita que nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo, capítulo 24, del 37 al 39, donde dice que cuando Él venga, o señales proféticas que advierten de lo de venir en el futuro, y esos tiempos están cerca para la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él lo advierte en el libro de Mateo 24, del 37 al 39, dice particularmente que en el versículo 37 dice así la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre regrese, refiriéndose al Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en los tiempos actuales la gente busca más de placeres, de lujos, de cuestiones materiales, es su prioridad. De el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es un culto al placer, a los lujos, a lo material, a la satisfacción sexual fuera del matrimonio, en distintas circunstancias que no son ordenadas por Dios, son en desobediencia. Y toda la gente vive distraída en eso. Y es lamentable por ello como ya la satisfacción sexual del hombre, me refiero a hombre y mujer, ya no tiene límites, hasta llegar como en los tiempos de Noé, donde fue arrasada la humanidad. Solo se salvaron Noé, sus hijos, sus nueras y las especies de los animales que Dios le ordenó que entren en la barca. Y la gente hizo oídos sordos a las advertencias de Noé, que iba a ser destruido
destruida la tierra a causa del pecado, de la maldad. Y esa analogía o similitud que actualmente vivimos no es ajena, porque la conducta del ser humano se mantiene igual y hasta peor quizás. Hoy tenemos esa eh, contradicción y desafiando a Dios con esa ideología de género, de adoctrinar a nuestros niños y adolescentes a que decidan si quieren, se conciben el hombre como niño, siendo niña, y la niña siendo niño. Puede las personas, estos niños o adolescentes, considerarse y cambiar su pensamiento, su concepción biológica, cambiarla cuando no es lo correcto. Es la influencia del maligno que busca ofender permanentemente el diseño original de Dios. Vemos distintas conductas y perfiles que enfocan a lo sexual, aberraciones sexuales. Y esta maldad no cesa y se busca justamente apuntar a los niños y adolescentes que además de la maldad, destruir a la creación divina de Dios, a la humanidad, a los niños, a los adolescentes, que están siendo presas también de la delincuencia a través del consumo y venta de drogas. Y eso es muy grave. Entonces la maldad de Dios, la maldad, perdón, que Dios no soporta, no tolera ante estos hechos, que ante su presencia no lo puede soportar, porque Él es santo, santo absolutamente Dios. Y estas conductas que Dios rechaza, y ante estos escenarios y circunstancias que dicen, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, la respuesta está también en el libro de Romanos del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 1, versículos Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Cambiaron la verdad. Perdón, 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes ante sí. Dios nos ha dado el libre albedrío de obedecer o no obedecer. Muchas veces de creer en Dios o no creer en Dios. Nos da esa libertad, pero de que ello sea lo correcto, no es lo correcto desobedecer a Dios. Entonces, por eso dice el versículo 24 de Romanos capítulo 1, los abandonó a hacer cosas vergonzosas.
todo lo que ofende a Dios, la fornicación, la lascivia, tener actos de sexualidad fuera del matrimonio, ofenden a Dios. El matrimonio es santo. Que hicieran cosas vergonzosas, que deseaban su corazón, lo carnal, los placeres sexuales, alimentar la carne pecaminosa y degradantes entre sí, cambio de sexo, este adoctrinamiento perverso de la ideología de género, atacando a nuestros niños, adoctrinándolos con una falsa doctrina, no la verdadera. Y como resultado usaron sus cuerpos entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, no al Creador mismo, quien es digno de alabanza. Aman lo material, buscan lo material, desean lo material, que es su prioridad, pero no buscan al que creó todo lo que vemos. Por eso es su ídolo, su deidad y a quien rinden culto. Dice el versículo 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Si nadie quiere hacer la voluntad de Dios, Dios los abandona. En este caso, a sus pasiones, quieren vivir en fornicación, en lascivia, en todo lo que busca los placeres y los deseos de la carne. Dios lo dice. El libre albedrío que le da a la persona si quiere obedecer o no. Los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Son vergonzosas esas aberraciones sexuales, la homosexualidad, la ideología de género, etc. Aún las mujeres, dice el mismo versículo 26, las mujeres se rebelaron con la forma natural de tener relaciones sexuales, es decir, hombres y mujeres, dentro del matrimonio. Y en cambio se dieron rienda suelta a sexo unas con otras, las relaciones con personas del mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer, lo cual ofende, lo mismo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 27, los hombres por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y en consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, como ocurrió en tiempos de Sodoma y Gomorra, lo cual Abraham clamaba a Dios que si encontraba determinados números de justos, le pedía que no destruyera Sodoma y Gomorra. Y a pesar de la cantidad que disminuía de 50 justos, Dios le dijo, bueno, si encuentras esos 50 justos, no destruiré esta tierra. Después pidió que si encontraran 45, tampoco los hubo. Y Dios decía, si los encuentras, no la destruiré. Y no encontró justo. Porque la naturaleza del hombre es buscar los placeres, no buscar a Dios. Para muchos es muy aburrido leer la palabra de Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios, seguir sus mandatos, porque nos creemos sabios con nuestro propio criterio y entender. Pero lo real es que sin Dios no podemos ser exitosos, no podemos ser triunfadores ni vencer. Siguiendo sus mandatos, como le dijo a su siervo Josué, este libro de instrucción, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, porque en ella
te irá bien en todo. Y lo que Dios dice es verdad, siguiendo lo que Dios manda en este libro hermoso de instrucción y obedeciendo nos lleva a la vida eterna. Y ahora hago una invitación, tú que me estás viendo y escuchando. Si tienes una vida similar a esta, que he expuesto la palabra de Dios, de lo que a Él no le agrada, estás en pecado, sexuales, en infidelidades, en desobediencia a Dios, ten la certeza que si no te sometes a los mandatos que Dios ha ordenado en su palabra, no te irá bien, más aún si quieres vivir en pecado. Si quieres conocer más de la palabra de Dios, aquí, en este espacio, de manera gratuita, estaré siempre disponible. Tus comentarios, tus dudas e inquietudes, escríbelo en el espacio de comentarios que hay en este perfil de este canal de YouTube, Ministerio Bíblico Vid Verdadera. Si no conoces al Señor Jesucristo y no sabes lo que es, invitarlo a tu vida, aceptarlo como tu Salvador personal y tener una esperanza diferente, tener la vida eterna, conocer que en este libro hermoso que tiene tesoros maravillosos para nuestra vida, conocer todas las respuestas a a desaciertos y vida equivocada que podemos haber tenido muchos. Aquí están todas las respuestas y conocer por qué hemos tenido desencantos, decepciones, pero podemos tener una mejor vida espiritual a través de la guía que nos da Dios aquí en su palabra y dejar de tener tantas frustraciones. Te invito a suscribirte a este canal, darle like y compartas este contenido con muchas personas que viven una vida desagradable a Dios y que pueden tener una nueva vida y esperanza y sobre todo conocer el momento que te sorprenda la muerte, saber dónde pasarás la eternidad. Te envío inmensas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir con sus contactos esta enseñanza, que es la palabra de Dios, no la mía. Bendiciones a todos.